Ricardo Alberto Gareca Nardi, Tapiales, Buenos Aires, Argentina, 10 de febrero de 1958, es un exfutbolista y director técnico argentino. Actualmente dirige la selección de Chile. Fue formado en Boca Juniors, debutando con este equipo en 1978. Pasó en 1981 a Sarmiento de Junín, donde se destacó como goleador, y fue reintegrado a Boca en 1982. Permaneció en este club hasta 1984. Tras un breve paso por River Plate, llegó en 1985 al América de Cali y consiguió 2 campeonatos, en 1985 y 1986. En 1989 retornó a Argentina para jugar en Vélez Sarsfield, club del que es hincha e ídolo, y finalizó su carrera futbolística en Independiente, con el que logró la Supercopa Sudamericana 1994. Además, es el segundo entrenador más exitoso en la historia de Vélez Sarsfield, con 4 títulos locales. Fue técnico de la selección de Perú entre 2015 y 2022, con la que llegó a 4 instancias finales, el tercer lugar en la Copa América 2015, cuartos de final en la Copa América Centenario, la clasificación para la Copa Mundial de 2018 después de 36 años de ausencia, su campeonato en la Copa América 2019 y el cuarto lugar en la Copa América 2021, además de la mejor ubicación en el ranking FIFA en su historia, puesto 10 grados. Conocido como el Tigre o el Flaco, comenzó su carrera como futbolista en Boca Juniors, formándose en sus divisiones juveniles. Luego de una irregular aparición en el equipo Xeneize, pasó a préstamo al Sarmiento de Junín, para jugar el Metropolitano 1981. Allí se destacó como potente goleador. Su desempeño en Sarmiento hizo que Boca Juniors lo reintegrara a su plantilla, donde se convirtió en una de las máximas estrellas del fútbol criollo y donde en 1984 y por un conflicto contractual, junto con Oscar Ruggeri, provocó una gran huelga de futbolistas que terminó con la polémica salida del club de ambos jugadores, emigrando ambos hacia River Plate. Tras unos pocos partidos jugados para River Plate, fue transferido al América de Cali, donde fue gran protagonista en el torneo colombiano al marcar goles decisivos que le significaron a los Diablos Rojos los títulos nacionales de 2015 y 1986, así como el subtítulo de 1987. También se destacó en la Copa Libertadores de América, en la que el conjunto escarlata obtuvo el subcampeonato en 1985, 1986 y 1987. Gareca terminó goleador del certamen de 1987 con 7 conquistas. En 1989 volvió a la Argentina para vestir la camiseta con la que simpatizó desde niño, la de Vélez Sarsfield, donde se entronizó como uno de los mayores ídolos de la parcialidad de esa institución. Disputó 117 encuentros y anotó 24 goles con la quinta azulada. Finalizó su carrera como jugador en Independiente, con el que salió campeón en el torneo Clausura 1994. Convirtió 208 goles como profesional, entre partidos nacionales e internacionales. Gareca llegó a Talleres de Córdoba en 1996 tras la salida de Osvaldo Sosa. Su ciclo por la institución cordobesa sería uno de los más importantes de la historia de la institución, en la que consolidó y armó un equipo sólido que fue protagonista de la Primera B Nacional a fines de los 90. Estaba al mando del equipo cuando, el 16 de noviembre de 1996, Talleres se impuso sobre Belgrano por 5-0, lo que marcó la victoria más abultada en la historia del clásico cordobés en el profesionalismo, partido oficial. 5 logró finalmente la consolidación del club en la final del campeonato de la Primera B Nacional de 1997/98, ni más ni menos que frente al clásico del club, Belgrano de Córdoba. 6 Talleres llegó como favorito y consiguió ganar la serie por la vía de los penales. Un año después, el 8 de diciembre de 1999, obtuvo la Copa Conmebol, logrando de esta manera el segundo título con Talleres de Córdoba. El primero internacional para el club cordobés y por ende también para el entrenador. Su etapa dejó varios jugadores que en la actualidad son considerados auténticos ídolos,
Entre ellos se pueden citar a Diego Garay, Daniel Albornoz, Rodrigo Astudillo, Javier Villarreal entre otros. Son semillas de su proceso que hasta hoy perduran en el recuerdo. El Talleres de Gareca quedó en la historia del fútbol cordobés. Ricardo Gareca es uno de los directores técnicos con mayor cantidad de victorias en el club de Barrio Jardín con 64 triunfos. 9. El técnico tuvo un par de etapas posteriores en Talleres, no tan exitosas, en el 2001 y en el 2007. El 28 de octubre de 2016 manifestó públicamente su deseo de volver a dirigir a Talleres, demostrando así que pese al paso de los años no se olvida de su primer club con paso exitoso en su carrera. Además citó que nunca dirigiría a Belgrano, terminándose de ganar un lugar especial en la memoria del hincha de Talleres. En 1997 se fue de Talleres para ser entrenador de Independiente, conjunto en el que no obtuvo buenos resultados. En 2001, partió a Colón y después pasó por Quilmes y Argentinos Juniors. En 2005 volvió a Colombia y fue presentado como director técnico de América de Cali, equipo del que fuera gran goleador en la década de los 80. A pesar de los buenos resultados, renunció por inconvenientes con los directivos de este equipo. En 2006 fue contratado por Santa Fe, donde la suerte le fue adversa al mando del conjunto cardenal. Universitario de Deportes. En septiembre de 2007 fue contratado como entrenador del Club Universitario de Deportes, el cual se encontraba en plena competición. El equipo logró repuntar y terminó en la segunda posición del torneo Clausura de ese año, clasificando a la Copa Sudamericana 2008 como Perú 1. En la temporada siguiente, con la base del torneo anterior, salió campeón del torneo Apertura de 2008, logrando la clasificación a la Copa Libertadores 2009. El conjunto crema no lograba un título desde el año 2002. En la Copa Sudamericana 2008 fueron eliminados en la fase preliminar por el Deportivo Quito tras empatar a 0 en Lima y perder 2-1 en Quito. Para el Clausura el equipo decayó en su rendimiento, terminando en 10ª posición y no consiguió jugar los playoffs de ese año. Por mutuo acuerdo con los dirigentes no se extendió el contrato y así se daba por finalizado su paso por el conjunto crema. En 2009 fue contratado como director técnico de Vélez Sarsfield, institución en la cual realizó una excelente campaña al ganar el torneo Clausura 2009 en la última fecha, luego de derrotar al Club Atlético Huracán por 1-0 en el estadio José Amalfitani con gol de Maxi Morales. Ricardo Gareca dirigiendo a Vélez Sarsfield. En 2011 protagonizó el campeonato local y la Copa Libertadores de América, en la cual alcanzó las semifinales del torneo continental después de 17 años y ganar el Clausura, que tenía como puntero al Fortín desde la fecha 10. El 12 de junio, logró imponerse nuevamente ante el Globito en el estadio Tomás Duco por 2-0, con goles de Santiago Silva y de David Ramírez de penal y consagrarse campeón. El 2 de diciembre de 2012, luego de vencer a Unión de Santa Fe por 2-0, tantos de Facundo Ferreira, obtuvo el torneo inicial 2012, tercer título como entrenador de Vélez Sarsfield a falta de una fecha para finalizar el campeonato. Al año siguiente, el 29 de junio, ganó el campeonato de Primera División 2012-13 tras derrotar por 1-0 al Club Atlético Newell's Old Boys en la final entre los ganadores de los torneos inicial 2012 y final 2013 disputada en el Estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza. Además de los 4 títulos logrados, Clausura 2009, Clausura 2011, Inicial 2012 y Campeonato de Primera División 2012-13. Fue semifinalista de las Copas Libertadores 2011 y Sudamericana 2011, subcampeón del torneo Apertura 2010, y tercero en los torneos Apertura 2011, Clausura 2012 y Torneo Inicial 2013. Entre 2009 y 2013, el Tigre estuvo al frente del primer equipo en 254 partidos oficiales, 194 locales y 60 internacionales. Festejó 130 victorias, con 65 empates y 59 derrotas, con 368 goles a favor y 215 en contra. Palmeiras. En mayo de 2014 fue fichado como nuevo entrenador del Palmeiras. El fichaje fue muy festejado por los hinchas del Verdão y por la prensa paulista. Pero debido a los malos resultados, así como a la poca efectividad de la incorporación de jugadores como Fernando Tobio, Agustín Ayone, Pablo Mouche y Jonathan Cristaldo, provocó mucha presión en su proceso como entrenador del equipo. Finalmente, en el inicio de septiembre, el Tigre fue desvinculado del equipo paulista. Selección de Perú, 2015 a 2023.
En marzo de 2015, fue contratado para ser entrenador de la selección peruana. 21-22 hizo su debut como entrenador el 31 de marzo de 2015, en un partido amistoso contra Venezuela, siendo derrotado por el marcador de 1-0. En la Copa América Chile 2015 jugó su primer partido ante Brasil y cayó agónicamente 2-1. Su primer triunfo lo consiguió en Valparaíso en la segunda fecha, derrotando precisamente al mismo Venezuela y por el mismo marcador, 1-0. El autor del gol fue Claudio Pizarro. En su tercer partido por el torneo continental empató con su similar de Colombia, 0-0, lo que le sirvió para clasificar a la siguiente ronda en segundo lugar del grupo C. En cuartos de final, enfrentó a su similar de Bolivia ganando por un contundente hat-trick de Paolo Guerrero, con el resultado final de 3-1, pasando entre los 4 mejores del torneo. En semifinales se presentó ante Chile perdiendo por 2-1, donde fue expulsado el peruano Carlos Zambrano y frente a Paraguay por el tercer puesto del torneo logró la victoria 2-0, con goles de André Carrillo y Paolo Guerrero. Su primer partido en las eliminatorias fue ante Colombia en donde Perú perdió 2-0 en condición de visita. Desde allí, tuvo el peor arranque de eliminatorias de la historia de Perú en el formato de todos contra todos, al solo lograr 4 puntos en 7 fechas disputadas, llegando a ser peor que la clasificatoria del 2010 a mando de Chemo del Solar. A pesar de que la gran mayoría de Perú pedía su destitución, continuó al cargo. Luego del fallo del TAS, en el partido perdido ante Bolivia en La Paz, la selección de Perú logró repuntar en las eliminatorias con un equipo con base en la Copa América 2016, dejando de lado a jugadores indiscutibles, entre ellos Claudio Pizarro, Carlos Zambrano y Juan Manuel Vargas. A partir de la fecha 7, Perú solo perdió 2 partidos, contra Chile en Santiago, y contra Brasil, sumando 26 puntos que lo ubicaron en el quinto lugar, por encima de Chile, con resultados destacados como las victorias ante Paraguay y Ecuador en condición de visita y el empate ante Argentina en la Bombonera. Eso llevó a que jugara el repechaje o repesca con el correspondiente equipo de Oceanía. Fue así como, el 15 de noviembre, con goles de Jefferson Farfán y Christian Ramos, logra la clasificación de la selección peruana al Mundial de Rusia 2018 con un marcador global de 2-0 ante Nueva Zelanda, después de 36 años de ausencia. Selección de Perú siendo reconocida como subcampeona de la Copa América 2019, en la imagen, Ricardo Gareca liderando a la selección para recibir sus medallas. En el Mundial de Rusia no tuvo fortuna, sucumbiendo ante Dinamarca y Francia por la mínima diferencia en ambos casos. Aún así, ya eliminado de la competencia ganó su último partido frente a Australia por 2-0, con un gol y una asistencia de su artillero histórico Paolo Guerrero quien llegó en ese último encuentro a 36 tantos con la casaca del equipo nacional. En honor a los logros conseguidos con la selección peruana de fútbol se colocó un monumento al entrenador en el distrito limeño de San Miguel. El 8 de agosto de 2018, renueva con la selección de fútbol de Perú hasta el final de la eliminatoria sudamericana para el Mundial de Qatar 2022. El día 20 de noviembre, tras la derrota por 2-3 frente a Costa Rica, Ricardo Gareca se convirtió en el entrenador con más partidos dirigidos por la selección peruana de fútbol, superando así a Marcos Calderón. En la Copa América 2019, sus dirigidos lograron discretos resultados en la zona de grupos, empatando en 0 contra Venezuela, ganándole 3-1 a Bolivia, luego de ir perdiendo 0-1 por el gol de Martins, de penal, y sufriendo un traspié con Brasil, 0-5, terminando así como mejor tercero, por lo que accedió a cuartos de final. Eliminó a Uruguay por penales, fue fundamental el penal tapado por Gallese a Luis Suárez, y posteriormente, con una actuación descollante aunque trabajada, vencieron al último bicampeón Chile por 3-0 jugando de manera sólida, con grandes atajadas de Gallese y goles de Flores, 21, Yotún, 38, y Guerrero, 90+1, accediendo a la final contra Brasil, la cual Perú perdió 3-1. Tras finalizar una gran Copa América, se disputaron amistosos frente a Uruguay y Brasil donde Christopher González y Luis Abraham anotarían goles respectivamente ganando 1-0 a la Canarina y empatando a 1 con los Charrúas. Tras la pandemia del COVID-19, las eliminatorias 2022 se retrasarían y la fecha 1 empezaría en octubre del 2020. La selección peruana empezó rescatando un empate con Paraguay 2-2, con 2 tantos donde André Carrillo. Luego, jugaron con Brasil en el Estadio Nacional donde nuevamente André Carrillo abriría el marcador a los 5 minutos,
pero Neymar empataría el encuentro de penal. Renato Tapia se pondría otra vez encima en el marcador, pero Richarlison marcaría el empate tras error del portero Pedro Gallese. Luego un polémico penal cobrado por Neymar marcaría la ventaja de 3-2, además Carlos Zambrano sería expulsado por una absurda falta. Neymar marcaría su hat-trick y sería derrota por 4-2. Contra Chile, Argentina y Colombia se vio el peor momento de la era Gareca, ya que la selección entró en una crisis de resultados negativos, ya que en la visita a Santiago, Arturo Vidal con 2 tantos le daría victoria por 2-0. En Lima, la selección argentina sobrepasó a la local 2-0 y con goles de Nicolás González y Lautaro Martínez la selección sumaría tan solo un punto en 4 fechas. En la siguiente fecha doble, el punto más bajo fue el partido con Colombia en Lima, ya que Perú caería por un marcador de 3-0 con goles de Yerry Mina, Mateus Uribe y Luis Díaz. Pero 4 días después sorprendió con su recuperación, tras derrotar a la selección ecuatoriana en Quito con grandes performances de Gianluca Lapadula, Cristian Cueva y Luis Advíncula, resultado 2-1. La Copa América 2021 empezó directamente después del partido en Quito, y empezaría con derrota ante la selección brasilera y caería por 4-0 con goles de Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro y Richarlison. En el siguiente partido con Colombia, con goles de Sergio Peña y un autogol de Yerry Mina, la selección peruana derrotaría a los cafeteros por 2-1, siendo la primera victoria de la era Gareca ante Colombia. En la siguiente jornada, tras ir perdiendo por 2-0 frente a Ecuador, la selección de Gareca mostraría una gran recuperación en el segundo tiempo. Gianluca Lapadula y André Carrillo se encargaron de igualar el encuentro y el partido terminó 2-2. Ya en la última jornada, la selección peruana derrotaría a Venezuela con gol de André Carrillo y se clasificaba a los cuartos de final como segundo enfrentando al tercer Paraguay, en un partido intenso y vibrante con marcador de 3-3 en el tiempo reglamentario, con goles de Gustavo Gómez en contra, Gianluca Lapadula y Yosimar Yotún. Tras la igualdad se definiría por la tanda de penales. Lapadula, Yotún, Tapia y Trauco anotarían, mientras que Alberto Espínola fallaría el tanto definitivo, asegurando la clasificación peruana a semifinales. Se volverían a encontrar con Brasil, cayendo por 1-0 con gol de Lucas Paquetá. Ya en el partido por el tercer lugar con Colombia, la selección peruana perdió por 3-2 con goles de Yosimar Yotún y Gianluca Lapadula, pero Luis Díaz anotó el tanto definitivo en los descuentos del partido, obteniendo Colombia el tercer lugar la Copa América 2021. De vuelta a las eliminatorias, se confiaría en jugadores como Alexander Callens, Marcos López y Anderson Santamaría, quien tendría un papel muy importante en esta fecha triple donde los rivales eran Uruguay, Venezuela y Brasil. Tras la suspensión por acumulación por tarjetas amarillas de Gianluca Lapadula, Gareca alineó a un convaleciente por lesión Paolo Guerrero, quien no estaba en su mejor momento para enfrentar a Uruguay por la 9ª fecha de las eliminatorias, donde Renato Tapia abriría el marcador tras un gol de chilena. Sin embargo, la alegría no duró mucho, ya que tras error en salida de Anderson Santamaría, Uruguay marcaría el empate. Ya con Gianluca Lapadula de vuelta contra Venezuela, la selección peruana obtuvo un triunfo agónico y sus primeros 3 puntos de local con gol de Cristian Cueva 1-0. En el partido con Brasil de visita, la selección peruana cayó con nuevos hierros en salida de Anderson Santamaría y Luis Advíncula por un marcador de 2-0. La selección se ubicaría en el 7º lugar. La siguiente fecha triple de la selección peruana recibiría a Chile, luego ir a la altura de La Paz con Bolivia y visitar a Argentina. Lo previo a la triple fecha fue complicado. André Carrillo quedaba fuera por una lesión de espalda, también Renato Tapia por una lesión. Otros jugadores como Yori Vena, Raúl Ruiz Díaz y Edison Flores se lesionaron previo y durante la fecha triple. Además, Paolo Guerrero y Luis Advíncula cayeron en la plena fecha triple. Regresaron Pedro Aquino, Santiago Ormeño y el experimentado Jefferson Farfán. En el primer partido de la fecha fue victoria ante Chile 2-0 con goles de Cristian Cueva y Sergio Peña con gran actuación de Pedro Aquino. En un agónico y luchado partido en La Paz frente a Bolivia, tras una pérdida de pelota de Cristian Cueva en media cancha, Ramiro Vaca de contragolpe marcaría el único gol del partido al minuto 83. En la visita a Buenos Aires, Lautaro Martínez le ganaría la posición a Carlos Zambrano y marcaría un gol de cabeza. Pero la gran oportunidad peruana llegaría al minuto 57. Tras pase filtrado de Pedro Aquino, Jefferson Farfán tomaría control de la pelota y dribleó al portero Martínez, quien lo atropellaría marcándose penal.
Yosimar Yotun cobró y le estrelló en el travesaño, perdiendo la oportunidad de empatar el encuentro. La siguiente fecha, la selección recibiría a Bolivia en Lima y visitaría a Venezuela. En el partido con Bolivia, debido a la acumulación de amarillas de Yosimar Yotun, Gareca alinea a Christopher González de gran actuación como titular, siendo una victoria holgada por 3-0 con goles de Gianluca Lapadula, Cristian Cueva y Sergio Peña. Si se quería mantener con chances de clasificación, la selección peruana estaba obligada a obtener los 6 puntos de fecha doble en su visita a Venezuela por la fecha 14. La selección peruana abrió el marcador con tanto de cabeza de Gianluca Lapadula tras pase de Carrillo. En el minuto 51 empató Darwin Machís para los anfitriones. Poco después, Christopher González provocaría un tiro libre cobrado por Cristian Cueva anotando el 2-1. Sin embargo, una mano en el área de Miguel Trauco fue castigada con penal, Darwin Machís ejecutó y Pedro Gallese lo terminaría atajando, siendo victoria peruana por 2-1 luego de 24 años de no vencer a la Vinotinto en su casa. El 14 de julio del 2022 anunció que no seguirá más como entrenador de la selección peruana, tras no haber superado la fase de repechaje al Mundial de Fútbol del 2022, tras caer 5-4 en penales ante el seleccionado australiano de fútbol. No se olviden por favor de suscribirse a este canal, dejen su like, compartir y activar la campanita para que reciban información de los nuevos videos.